Dice la palabra del Señor así, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta porción bíblica, gracias por el estudio que estamos desarrollando en esta serie. Permite, Señor, que esta lección pueda ser también nutritiva y que podamos asumir un compromiso congregacional e individual con la gran comisión. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Y la semana pasada estábamos desarrollando esta lección y estamos en la parte del discipulado bíblico, el discipulado. Y cabe destacar, mis estimados, que tenemos un gran compromiso como iglesia. Básicamente lo que estuvimos examinando la semana pasada fue estos niveles en cuanto al crecimiento, en cuanto a la formación y el discipulado. Vimos que habían varias etapas. Yo quiero hacer algunas observaciones complementarias que por el factor tiempo omití. La semana pasada quiero hacer algunas observaciones y también quiero enfatizar el objetivo en cada etapa, ya que la semana pasada vimos cada una de las etapas, el perfil de un nacido de nuevo, lo examinamos. Nuestro objetivo con ellos es consolidarnos y ya explicamos algo sobre lo que era la consolidación. Luego, en la siguiente etapa es crecer en seguir, y coloqué todo en mayúscula para que lo distingamos de la otra, que es servir. Seguir a Jesús, nuestro objetivo es reconocer el señorío de Cristo. O sea, en esa etapa queremos que nuestros hermanos sirvan a Cristo, por supuesto por gratitud, como lo dice Hebreos 12:28, por gratitud, y en santificación, como lo dice Hebreos 12:28, pero sobre todo es entendiendo que estoy bajo el señorío de Cristo y estoy cumpliendo con lo que Él ordenó. Le llamo Señor en mi vida personal, lo reconozco como Señor en mi vida personal, familiar, y en mi compromiso de servir por amor los unos a los otros. Entonces, en esa segunda etapa de crecimiento, reconocemos el señorío vivencialmente con nuestro Señor Jesucristo, como Señor de nuestras vidas. En el tercer nivel vimos que crecer en servir a Jesús, mientras que aquí crecíamos en seguir, aquí crecemos en servir. Y nuestro compromiso es asumir, nuestro objetivo es asumir un compromiso con la obra del ministerio. Y en tercer lugar, vemos que crecer hacia la madurez, y vimos varios elementos que deben estar presentes en alguien que ha llegado o que está ya en esa etapa de la madurez. Por supuesto, en el lenguaje bíblico, hermano, hay unos textos, hay unas palabras griegas que hablan de un crecer hacia la madurez, y hay otras que hablan de ser maduro, como en el caso de Timoteo 3:16-17, donde dice para que el hombre de Dios sea perfecto, y la palabra griega es artios, que significa maduro. Sin embargo, esa madurez habla de una etapa ya de cierta adultez espiritual. Por supuesto, no es perfecto. El mismo Pablo, que decía que nosotros los maduros, él también dice en el mismo texto de Filipenses 3, dice que él no pretende haberlo alcanzado, sino que se extiende. Entonces, hay un nivel de madurez que alcanzamos y que podemos seguir incrementando a lo largo de nuestra vida cristiana. No es la etapa final, debemos seguir creciendo en madurez, y esa madurez llegará a su culminación, a su perfección real, cuando esto corruptible se vista de incorrupción, cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, es importante destacar esto. Y debo resaltar lo que nos dice la palabra del Señor acá en Colosenses 1:27 y 28. ¿Por qué?
Es impresionante lo que nos describe allí, prácticamente está implícito esas etapas, esos niveles de crecimiento. Mire cómo dice la palabra del Señor. A estos Dios ha querido dar a conocer, dice, a estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Por esto mismo trabajo, esforzándome según su potencia que obra poderosamente en mí. Yo quiero resaltar de que hay un proceso de crecimiento progresivo que debe experimentarse en todos los que reciben a Jesús. Comienza con a quien anunciamos. Fíjense que en la línea anterior dice Cristo, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos. Está hablando del compromiso con la evangelización. A Cristo, nuestra esperanza de gloria, a Él anunciamos a toda criatura para que tengan un encuentro personal con Jesús. Pero una vez que los anunciamos, que lo anunciamos y que algunos responden al llamado, entonces los dice amonestando a todo hombre. Esa palabra amonestando se relaciona mucho con lo que estamos hablando de los niveles de crecimiento, porque ese amonestando en el griego tiene que ver con fijar convicciones en su corazón. Esa persona que respondió al llamado y que ahora es un niño recién nacido, empezamos por consolidarlo y ayudarlo a crecer en su fe. Pero esa palabra amonestando en el griego tiene la fuerza de fijar convicciones en la mente y el corazón del creyente. Le anunciamos a Cristo, se entregó a Cristo, nació de nuevo, lo consolidamos y lo ayudamos a crecer en esas primeras etapas, fijando convicciones, esa palabra amonestando. Y luego dice, enseñando a todo hombre. Esa palabra enseñando tiene mucho que ver, por supuesto, con el discipulado y con niveles más profundos de crecimiento, donde crece en seguir a Jesús, crece en servir a Jesús y está creciendo hacia la madurez. Fíjense que dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Y es impresionante porque la sabiduría no es tener datos en nuestro intelecto. Por eso, fíjense cómo lo plantea el mismo Pablo allí en 2 Timoteo 3, 14, 15, donde le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez, escuche, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, dominio intelectual de la información, las cuales te pueden hacer sabio. Porque, mi hermano, usted puede acumular mucha información en su mente, pero si usted no puede ver la implicación práctica de ese conocimiento, si usted no puede tomar decisiones acertadas en base a ese conocimiento, si usted no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, lo que es aprobado delante de Dios y lo que Dios reprueba, lo que Dios desecha, entonces usted no tiene sabiduría. La sabiduría tiene que ver con saber actuar a la luz de lo que sé de la palabra de Dios. Saber decidir a la luz de lo que sé de la palabra de Dios. Eso es la sabiduría. Y Pablo le decía a Timoteo, desde la niñez, has sabido dominio intelectual de la información. Las Sagradas Escrituras se le enseñaron, pero se las enseñaron de manera tal que él pudo ver las implicaciones prácticas. Y luego dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y es el punto que nosotros tenemos que destacar. En el discipulado, en la formación que damos a nuestros niños en el hogar, en la formación que damos a nuestros niños en la escuela dominical, en cada una de sus etapas, no es que ellos sepan al caletre datos, textos. Un niño pudiera pasar un grupo de niños acá de la escuela dominical y decirnos los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo. Y decirnos los 10 mandamientos, pero si ellos no pueden ver las implicaciones prácticas, honra a tu padre y a tu madre, pero ellos no pueden ver que eso tiene una repercusión en la forma en que ellos tratan y se relacionan con sus padres. Si ellos no lo pueden ver, ellos tienen
han sabido la Sagrada Escritura, pero no han llegado al punto donde los ha hecho sabios. O sea, en el discipulado se busca no solo que usted sepa, sino que usted practique, que usted pueda ver la implicación práctica. Eso es importante en el discipulado que damos a nivel familiar en nuestro hogar, en el discipulado que damos a nivel congregacional, en las clases de la escuela dominical, en cada uno de sus niveles, y en el discipulado que damos a nuestros nuevos creyentes. Ellos deben poder ver las implicaciones prácticas. Siempre les he compartido el ejemplo. Imaginen que un día una madre le dice a su hijo: fulano, hay unos zapatos en la sala. Y el niño salga de su cuarto y se asome. Sí, es verdad, mamá, hay unos zapatos ahí en la sala. Y luego se guarde nuevamente en su cuarto. Pregunto, ¿eso era lo que la mamá quería? ¿Que el niño supiera que había unos zapatos en la sala? No, quite eso de allí. Eso no va allí. Los zapatos tienen su lugar. No sea que llegue alguien a nuestra casa y crea que esto es una casa de locos. No, quite eso de allí. Ese es el mensaje tácito. El gran problema es que muchos maestros, que muchos padres, que muchos que están discipulando, le dicen a sus alumnos: hay unos zapatos en la sala. Los niños repiten, los jóvenes, los alumnos repiten: hay unos zapatos en la sala, pero nadie quita los zapatos de allí. Nadie ve la implicación práctica. Y yo necesito enseñar la palabra de Dios para que llegue al punto, para que sean sabios para la salvación por la fe. Como dice allá en Hebreos 5, 11 al 14. Dice: porque debiendo ser ya maestros, aún tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la fe. Y luego sigue hablando, porque es que si una persona tiene tiempo, debería ser maduro. Pero más abajo dice que los que se han ejercitado en el discernimiento del bien y el mal, los que por el uso, o sea, tienen esa práctica de conocer la palabra, ver sus implicaciones, acatar las implicaciones, y es eso lo que va a producir la madurez espiritual, y es lo que va a producir que seamos sabios para la salvación. Por eso dice: a quien anunciamos, le predicamos el evangelio, amonestando, fijamos convicciones en su persona, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que él sepa comportarse como un hijo de Dios a la luz de lo que sabe de la palabra de Dios. Y una palabra griega que podemos agregar allí es la palabra epignosis, que aparece en Filipenses 1:9 al 10. Por supuesto, ahí dice, y Colosenses 1:9 y 10, que dice que crezcamos en el conocimiento de Dios. Y la palabra griega que se traduce conocimiento es epignosis. Y epignosis, si usted lo busca en un diccionario griego, epignosis es saber, ser y hacer. Es decir, un verdadero conocimiento de la Biblia no se limita al dominio intelectual. Un verdadero conocimiento de la Biblia no se limita a los datos que logro colocar en mi mente. No, lo que sé de la palabra de Dios debe convertirse en algo que soy, en algo que creo firmemente, porque es la palabra de Dios. Y lo que sé y soy ahora se convierte en algo que hago, en algo que practico, en algo que condiciona mis decisiones y mis relaciones interpersonales. Eso, saber, ser, hacer. Y en ese punto puede convertirse en algo que predico, en algo que enseño. Ese es el procedimiento, ese es el proceso que debe darse. Entonces, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Con qué propósito? A fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Y es interesante porque la palabra perfecto que se emplea allí es la palabra que tiene que ver con un proceso de crecimiento continuo hacia la madurez. Mientras que en 2 Timoteo 3:17 dice perfecto, pero la palabra griega es artios y tiene que ver con un nivel de madurez. Pero aquí la palabra perfecto en el griego es teleion. La palabra griega que se traduce perfecto aquí es teleion, que tiene que ver con un crecimiento continuo hacia la madurez. Entonces, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Yo quiero que ustedes lo imaginen como un remolino, quizás es mala la comparación,
pero poca la diferencia. Cuando alguien se está ahogando y que cae en un remolino, espero que ninguno haya pasado por esa experiencia, pero debe ser terrible, el remolino te ala hacia el centro. El remolino te ala hacia el centro. La persona puede estar tratando de irse a salirse del remolino, pero el remolino ala con fuerza hacia el centro. Mala la comparación, por supuesto, pero debe ser el sistema del discipulado en la iglesia, debe ser como un remolino que atrae a las personas a Jesús a través de la predicación. Y una vez que caen a los pies de Cristo, reconociéndole como Salvador, hay un sistema que lo sigue alando hacia el centro, que lo va llevando, fijando convicciones, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, y el propósito es que llegue al centro, perfecto en Cristo Jesús, a todo hombre. Por eso digo, mala la comparación, porque un remolino no es algo que te va a beneficiar, que te ale, pero en este caso sí es para que mueras a tu viejo hombre y vivas ahora para Cristo. Fuerte ese aplauso al Señor. Y lo más, se lo coloqué en 3 colores para que podamos distinguir fácilmente los 3 textos. Fíjense que el tercero, Pablo dice, por esto mismo trabajo. ¿Por qué? Por esto que acaba de decir. Y ese debe ser también nuestro compromiso. Por eso debemos trabajar. Nuestro programa de iglesia tiene que ser un compromiso con la Gran Comisión. Nuestra proyección, nuestra agenda de trabajo del año. Hermano, hay congregaciones que piensan que el propósito es mantener a la gente ocupada. No, hermano, no es simplemente mantenernos ocupados. Es mantenernos ocupados haciendo esto, cumpliendo con la Gran Comisión, porque somos la iglesia de Cristo y estamos atendiendo los asuntos del reino de los cielos aquí en la tierra. O sea, no es simplemente mantener a la gente ocupada y sentir la satisfacción de que nadie está ocioso. No. Necesitamos que estén ocupados, pero haciendo esto. Y Pablo dice, por esto mismo trabajo. Y la palabra trabajo que aparece allí habla de un trabajo extenuante, agotador, que te saca sudor, que te agota. Por esto mismo trabajo. Es algo arduo, es algo que requiere esfuerzo. Y luego dice, esforzándome. Y subrayo, cuando tú dices esforzarte, cuando tú llegas al límite de tu fuerza y das unos pasos más allá, es donde te estás esforzando. Cuando Josué, el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces, es llegar al límite de las fuerzas y luego caminar un poco más. Eso es esforzarse. Pablo dice, con esto trabajo arduamente, me esfuerzo, pero luego dice algo bastante alentador. Dice, según su potencia que obra poderosamente en mí. Si nosotros, como creyentes, cada uno de nosotros, si nosotros como iglesia nos ocupamos arduamente en este trabajo de la obra de Dios y nos esforzamos, podemos contar con la potencia de Dios que obra poderosamente en nosotros. Aleluya. Así como María, ¿recuerdan cuando María recibió la buena noticia de que sería la madre de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, María, ella dijo, ¿cómo será esto? No conozco varón. Y la respuesta del ángel fue, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Omnipotente te cubrirá con su sombra. ¿Cómo seré yo un mejor pastor? ¿Cómo seré yo un mejor líder? ¿Cómo seré yo un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, un mejor hijo? ¿Cómo seré yo una mejor persona que sirva los propósitos de Dios? La respuesta es la misma. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es de Dios, mi hermano, que viene nuestra provisión. Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 2 Corintios 3:5, nuestra competencia proviene de Dios. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Aleluya, que me fortalece. Alabado sea el Señor.
según la potencia que obra poderosamente en mí. Alabado sea el Señor. Y quiero pasar pues al siguiente punto, que es el discipulado en la iglesia primitiva. Por supuesto, debemos recordar que Jesucristo en su ministerio terrenal formó a sus discípulos y los formó para ser discipuladores, es decir, discípulos que hacen discípulos que harán discípulos. Él los formó, Él invirtió. Leímos en Juan 17 que el Señor Jesús dijo: he terminado la obra, a pesar de que aún no había ocurrido su sacrificio en la cruz, y esa obra todavía no había sido concluida, porque se concluyó fue cuando Él en la cruz dijo: consumado es. Él dijo: he terminado la obra. Y cuando analizamos Juan 17, nos dimos cuenta que se refería a formar, capacitar a sus discípulos. Eso lo vimos en un estudio antepasado. Y Jesucristo los había formado como sus discípulos. Ahora, yo quiero que ustedes observen lo que ocurrió en la iglesia primitiva, porque, hermano, es impresionante lo que ocurrió en la iglesia primitiva. Y podemos observar que Jesucristo comenzó un ministerio, comenzó un movimiento diseñado para extenderse hasta los confines del mundo, a lo largo de la historia. Él comenzó un movimiento y su método fue el discipulado. Es importante, hermano, que nuestras congregaciones, que nuestros miembros de cada congregación realmente asumamos un compromiso con el discipulado, que realmente nos preparemos y que implementemos un sistema, porque es el sistema, el método que usó Jesús. Y esto se hizo posible. Jesús tenía una visión universal que se extendía a lo largo y ancho de la tierra y a lo largo y ancho de la historia. Fíjese cómo oró Jesús en Juan 17: y no solo te ruego por estos, sino por los que han de creer por la palabra de estos. Eso supone de que estos iban a evangelizar, iban a discipular, a formar discípulos que harán discípulos, y que esta batuta, este mensaje pasaría de generación en generación. Esa era la visión y es la visión que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y fue lo que los discípulos implementaron. Observemos que en Hechos 2, en el día de Pentecostés, hubo una manifestación. Jesucristo les había dicho: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Él les había dicho que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran la investidura. Y pasaron 10 días orando, y leemos en Hechos 1, los días que estuvieron orando fueron unos 10 días, y estaba allí María, estaban los apóstoles, estaban unos 120 congregados esperando la llenura del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés ocurrió. El Espíritu Santo los llenó para ser testigos, para ser eficientes como testigos del Evangelio. Pero miren lo que ocurrió, hermano. Ese día, 3,000 personas se entregaron a Jesucristo. Ese día, como resultado, una pesca milagrosa, el advenimiento del Espíritu Santo produjo una tremenda cosecha donde 3,000 personas entregaron su vida a Cristo. Luego, días más tarde, después que un cojo que pedía limosna fue sanado, dice que días más tarde la multitud, viendo ese milagro, dice que 5,000, aquí en Hechos 4:4, 5,000 personas se entregaron a Jesucristo. ¿Cuántos van? 8,000 nuevos creyentes. 8,000 nuevos creyentes. La iglesia tendría, bueno, por lo menos en el día de Pentecostés habían unos 120. Hermano, piensen. Imaginen que Dios derrame dones, o de una u otra manera Dios añada aquí a casa de Dios 5,000 nuevos creyentes. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le hacemos frente a eso? ¿Ah? Aquí no cabe. ¿Cómo le haríamos frente? ¿Cómo los adoctrinamos? ¿Cómo los visitamos en sus hogares? ¿Cómo hacemos ese trabajo? Evidentemente el pastor solo no puede. Todos nosotros tendríamos que, y yo espero que con los años que usted lleva formándose y preparándose,
usted pueda ser ese discipulador, ese maestro, ese consolidador que necesitamos. Si Dios nos diera ese regalo, hermano, ese regalo sería un tremendo desafío. Pues imagínense lo que significó para esos creyentes, 120, por lo menos eran los que estaban en el día de Pentecostés, probablemente habían más, pero lo que quiero decir es que tuvieron que lidiar con estos 8,000, pero no son los únicos. Mire, vemos acá también en Hechos 5:14, los que creían en el Señor, eso fue después que Ananías y Zafira fueron cortados, y dice que cayó gran temor en la población y los creyentes, y como resultado dice, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y de mujeres. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y de mujeres. Póngale que ahí entraron 1,000 más, pues, para no, porque fueron 5,000, o póngale 2,000 más, porque gran número, para decir gran número, debería superar los anteriores, porque si me nombró 5, me nombró 3, me nombró 5, ahora no me nombró un número exacto, póngale que 2,000 nuevos creyentes más, por un promedio. Tendríamos 10,000 nuevos creyentes. ¿Cómo hizo la iglesia, hermano? ¿Cómo manejó la iglesia ese crecimiento? ¿Cómo lo manejó? Yo considero que Jesucristo lo preparó para ese momento. Y no solamente para ese momento, los discípulos estaban acostumbrados en la multiplicación de los panes, donde 5,000, sin contar las mujeres y los niños, ellos habían sido adiestrados para lidiar con multitudes. Y tenían la promesa, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que les he dicho. Además de que ellos ya tenían en su discipulado, tenían la capacidad de lidiar con multitudes y de manejarse y ver cómo Jesús manejó las multitudes, ellos recibieron un entrenamiento para lidiar con multitudes. Pero además de eso, dice que el Espíritu Santo les enseñará. Él les daría la sabiduría, la creatividad que necesitaban para responder a ese desafío. Y además de que les enseñaría cosas nuevas, que no se las había dicho a Jesús directamente, además de eso les recordaría las cosas que Jesús les enseñó. De manera que esos discípulos estaban preparados. Y aunque ahí no estaban todos los que estaban en el día de Pentecostés, pero ellos habían sido formados por los apóstoles, de manera que eran discípulos, que hacían discípulos, que harán discípulos. Y ellos asumieron exitosamente el desafío que tenían delante. Y eso, hermanos, podemos observar que desde el principio ellos asumieron un liderazgo. Desde el principio asumieron un liderazgo. Miren cómo dice en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y continúa diciendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus posesiones y bienes y lo repartían a todos, según su necesidad, o según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, desde el principio, los apóstoles asumieron el liderazgo. Desde el principio crearon un sistema que involucró el discipulado, que involucró células familiares, lo que llamamos hoy, pues, porque dice que perseveraban todos los días en el templo y por las casas. Y las casas no pueden albergar a tantas personas, de manera que eran pequeños grupos. Al frente de esos grupos tendrían que estar personas liderando. Lo cierto es que organizaron también las provisiones porque habían necesitado. Habían personas
que habían venido de otras regiones en el día de Pentecostés, y después que vieron lo que el Espíritu Santo, lo que Dios estaba haciendo, dijeron: yo no me voy, yo me quedo aquí. Gente que no tenía casa, no tenía trabajo, no tenía... ¿Y de dónde iban a comer esa gente? Hubo un movimiento, los creyentes vendían sus posesiones, vendían heredades, lo ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles repartían a cada uno según la necesidad. De manera que esa gran multitud, no solamente era una gran multitud, sino que muchos de ellos dependían de la iglesia porque no tenían provisiones y estaban en una etapa de establecerse allí. De manera que ellos asumieron un liderazgo y fue exitoso. Dios los respaldó, Dios les dio sabiduría, aplicaron estrategias, las que Jesús les había enseñado, implementaron esa formación de discipulado. Era una iglesia donde se practicaba el discipulado. Y hermanos, si usted analiza todos estos textos, va a darse cuenta que está presente el propósito quíntuple de la iglesia. Yo les he explicado en varias ocasiones que la iglesia tiene un propósito quíntuple, que aunque está enseñado a lo largo del Nuevo Testamento, está enseñado a lo largo de las epístolas pastorales, está enseñado en el ministerio de Jesús, está resumido en el gran mandamiento y en la gran comisión. Ese propósito quíntuple es como sigue. La iglesia existe para adorar. Amarás a Dios sobre todas las cosas. La iglesia existe para ministrar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La iglesia existe para evangelizar y predicar este evangelio a toda criatura. La iglesia existe para discipular y hacer discípulos a todas las naciones. La iglesia existe para tener comunión los unos con los otros, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Somos llamados no solo a seguir a Jesús, sino a pertenecer a la familia en la fe, como dice Efesios 2:19, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Ríndele ese aplauso al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Si usted presta atención, este pasaje resume, muestra que en la iglesia primitiva se asumió un compromiso con esa gran comisión, es decir, con ese propósito quíntuple. Por ejemplo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, se lo subrayé allí. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo que significa que se estaba dando discipulado, conocimiento teórico y práctico de la palabra del Señor. Por eso ellos perseveraban, porque había un discipulado donde se les instruía de las enseñanzas de Cristo. Dice que perseveraban también en la comunión unos con otros. Y ahí está el propósito de la comunión. La iglesia existe para ser una familia, para tener una convivencia fraternal, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí tiene que ver con el propósito de la adoración. La iglesia existe para adorar. No solamente eran adoradores, porque acuérdense que un adorador es a tiempo completo. Los cristianos adoramos 24/7, 24 horas los 7 días de la semana. Somos adoradores, debemos ser adoradores, y el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando dicen espíritu, tiene que ver con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Y cuando dice y en verdad, tiene que ver con basado con la verdad revelada en la palabra del Señor. Es decir, la adoración no es como yo quiero darla, sino como Dios la reveló, en espíritu y en verdad. Tu palabra, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, la adoración tiene que ser en concordancia con la verdad revelada en la palabra del Señor. Siempre debemos discernir nuestra adoración, nuestro culto, los elementos que involucramos a la luz de la verdad revelada, porque Dios debe ser adorado como Él lo reveló. Entonces, las oraciones hacen referencia al culto, a la adoración. Y sobrevino gran temor a toda persona, y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles y señales. Todos los que habían creído estaban juntos
juntos y tenían todas las cosas en común. Es decir, estaban juntos, el propósito de la comunión, y tenían todas las cosas en común, es decir, compartían, es decir, ministraban a las necesidades. La iglesia existe para ministrar, ser una muestra del amor de Dios, principalmente a nuestros hermanos y a toda persona. Recuérdense que en un texto dice que tenían favor con los hermanos, dice aquí, pero más abajo dice que tenían favor con todo el pueblo. Es decir, que también ayudaban a personas de la comunidad que aunque no eran creyentes, eran el prójimo. Y Dios les había dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos, dice, vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, adoración, partiendo el pan por las casas, comunión, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, comunión, alabando a Dios, el propósito de la adoración, y teniendo favor con todo el pueblo, el propósito de la administración, de dar una muestra del amor de Dios. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, el propósito de la evangelización. Porque, hermano, como dice Pablo en Romanos 10, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Si el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, entonces había una iglesia predicando, había una iglesia asumiendo el compromiso por la predicación. Tanto la predicación verbal como la predicación vivencial. Ellos vieron los cambios, la gente vio los cambios, vio cómo los esposos trataban a sus esposas y viceversa, cómo las esposas trataban a sus esposos, cómo los padres cambiaron su forma de criar a sus hijos, cómo esos trabajadores evangélicos cambiaron también su forma de relacionarse, cómo los que tenían deudas, que eran morosos, mala paga, empezaron a pagar y a solventar porque ahora tenían una nueva vida en Cristo. Eso es un testimonio poderoso. La gente decía, de verdad, esta gente está buscando de Dios. Y muchos eran añadidos a la iglesia por ese testimonio irrefutable de que Dios estaba obrando en ellos. Y su predicación, por supuesto, era fácilmente creída, porque había un testimonio que lo respaldaba. Entonces, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiere decir, hermanos, que por lo mínimo entraban 365 nuevos creyentes al año. Por lo mínimo, porque el texto dice que era todos los días, cada día. Y por lo menos uno. Pero si estamos hablando de 10, de 15, de 20 diarios, imagínense el ingreso de nuevos creyentes a esa congregación. Gloria al nombre de Jesús. Damos gracias al Señor, hermano, aquí en la iglesia, de verdad, por el trabajo múltiple que se hace, la sociedad de damas, evangelismo y misiones, los jóvenes, cada una de las dependencias, buen samaritano, cada una de las dependencias, escuela dominical, todos de alguna manera mueven gente de la comunidad. Como decía en un círculo, yo le hablaba de los 5 círculos de compromiso. El círculo más grande es la comunidad donde ministramos. Luego hay un círculo, la multitud. Movemos gente de la comunidad a la multitud. Movemos gente de la comunidad a la multitud y de la multitud a la congregación y de la congregación a los comprometidos y de los comprometidos al núcleo. De manera que hay un movimiento, y doy gracias al Señor que aquí en la iglesia tenemos ese movimiento, y eso es una cosecha continua. Pero imaginen, hermano, lo que eso significaba para esta iglesia. Todos los días eran añadidas personas a la congregación. Aquí dice, y el Señor añadía cada día, eso era todos los días, a la iglesia los que habían de ser salvos. Y por lo mínimo estaríamos hablando de uno diario, que serían 365 nuevos creyentes al año. Gloria al nombre de Jesús. Eso definitivamente era un crecimiento dinámico. Ellos los organizaron en pequeños grupos, como les dije, y en Hechos 5:42 nos dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días.
Eso no se congregaban una vez a la semana, todos los días. Y todos los días ministrando, hermano. Todos los días. Lo más impresionante, y puedo resaltar acá este pasaje de Hechos 8:4, porque ustedes recordarán que en Hechos 7 ocurrió el martirio de Esteban. Esteban fue apedreado. Ustedes conocen la historia y si no la conocen, lea Hechos 6 y 7. Sin embargo, fíjense que después de eso se inició una persecución en contra de la iglesia. Los cristianos, que eran tan bien vistos y respetados en la comunidad, ahora eran maltratados y se inició una terrible persecución. Y ellos fueron esparcidos. Esa persecución realmente la estaba controlando el Padre, el Señor, porque Él les había dicho que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y ellos se quedaron en Jerusalén, hermano, cantando corito y gozándose con ese avivamiento. Y Dios dijo, mire, este ministerio no es para que ustedes se queden aquí en Jerusalén gozándose con la bendición. Hay un mundo que se pierde. Necesito que se muevan evangelísticamente, un movimiento misionero. Y como ellos no tenían planes, hermanos, no había planes de hacer ese movimiento misionero, ¿saben lo que hicieron entonces? El Señor les mandó una persecución. La persecución, podemos ver que de verdad, fue el Señor el que estaba moviendo esa persecución. Porque fíjense que no se metieron con los apóstoles. Dice que los apóstoles no fueron perseguidos, solo la iglesia. Sí, mucha gente ahí, hermano, congregada, gozándose. Había que salir. ¿Y qué ocurrió? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Jesús! La iglesia se movió con un programa misionero que fue planificado en el cielo. Esta gente no va a salir a predicar nada, porque la Gran Comisión decía que esperaran en Jerusalén hasta ser investidos, y que al ser investidos recibirían poder para testificar en Jerusalén, en Judea, hasta en lo último de la tierra. Pero no se estaba hablando de eso, no había ningún programa. Y entonces el Señor, a través de una persecución, los envió a predicar a toda criatura por todos los lugares. Y esto, mis hermanos, nos hace ver que los resultados del discipulado, nos hace ver de la importancia del discipulado y de los resultados que esperamos ver. Usted en la iglesia no debe venir como un creyente que solo viene a alimentarse, a comer. Usted necesita prepararse porque Dios te quiere usar. Hay personas que necesitan de ti, de tus dones, de tu servicio, de tu trabajo. Y tú debes venir a la iglesia y escuchar estos estudios, tomar nota, digerirlo, asumirlo vivencialmente, preparándote, siendo un obrero activo, por supuesto, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y los pocos obreros que estamos, tenemos que asumir el desafío. Tenemos que asumir el desafío. El discipulado bíblico debe producir esa clase de resultados en nuestras congregaciones. Dice en Hechos 11:21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. El Señor usó a esos creyentes que huían de la persecución, y fue donde se fundaron tantas iglesias, donde pasaron las fronteras, donde el Evangelio llegó a los gentiles, porque también hubieron algunos de ellos que predicaron a los gentiles. Algunos se limitaron a predicarles solo a los judíos, pero hubieron unos que estaban tan desbordados de gozo que sin saber si era bueno o no predicar a los gentiles, le predicaron a los gentiles. Y hubieron reportes de gentiles que se entregaron a Cristo. Luego vemos que el Señor sí le mostró a Pedro en Hechos 10, y ustedes conocen la historia, pero lo que quiero destacar acá es que esa es la meta, mi hermano. Por eso la Gran Comisión dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa era la misión desde el principio, ese era el mandato desde el principio. De hecho, no dice en el original griego, no dice naciones, dice etnias. A todas las etnias, a todas las culturas, porque en una nación pueden existir varias culturas. Y Dios quiere que toda persona
persona de cualquier cultura reciba la buena noticia del Evangelio. Aleluya, al nombre del Señor. Entonces, el propósito del discipulado, como lo dijo Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2:2, el propósito del discipulado, Pablo le dijo a Timoteo: lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. De manera que Pablo formó a Timoteo y a otros más, pero en el caso de por la línea de Timoteo, entonces Timoteo tuvo a hombres fieles que también se encargaron de formar a otros. Y esa es la cadena. José Lorca, los discípulos ustedes, y cada uno de ustedes como Timoteos, tienen que multiplicarse, predicar, discipular, formar discípulos que hagan discípulos, que harán discípulos. Ese es el plan. Si Dios en su misericordia, en su soberanía, nos diera una cosecha como la que le dio a la iglesia primitiva, todos ustedes son los candidatos que necesitamos para hacerle frente a ese crecimiento. Bendito sea el Señor. Y el punto 3, que ya quedará para la próxima, estamos llegando ya a la culminación del tema de hoy. Sí, traté de compactarlo porque hoy tenemos un abordaje evangelístico aquí en el pueblo. Vienen iglesias de nuestra zona, vienen congregaciones a acompañarnos, y bueno, realmente nosotros necesitamos darle también el tiempo. Yo pienso que con lo que hemos escuchado hoy, usted tiene suficiente para digerir, para estudiar toda esta semana. Así que primeramente el Señor, el próximo domingo continuamos, si Dios lo permite, con ese tema del evangelismo y el discipulado bíblico, y específicamente el proceso de hacer discípulos. Ya vimos lo que eso ocurrió en la iglesia primitiva y vimos que hubo un crecimiento proporcional, hermano. Usted no puede quedarse niño, usted tiene que asumir el compromiso por su crecimiento. Yo siempre les he dicho a los pastores, en las conferencias que le he dado a los pastores, que tenemos que proporcionalmente, mientras son añadidas personas a las iglesias, la base de líderes tiene que crecer. Es decir, si Dios añade más personas, necesitamos crecer en número, pero necesitamos que crezca la base de líderes. Es decir, imagine que yo tengo aquí una tapa, no sé, de una mesa, de una olla, y que en el centro está cayendo arroz o arena, supóngase. ¿Qué ocurriría cuando toda esa tapa quede llena del arroz? Bueno, que empieza a desbordarse y a perderse, a caer al suelo. O sea, si me captan la idea, la ilustración. Estoy usando su mente para poner la figura, ya que no la puse aquí. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Porque una vez, imagine que ese arroz que va cayendo en el centro de la tapa son las almas que están siendo añadidas a la iglesia. Pero cuando y la tapa representa la base de líderes que me ayuda a sostener y a cuidar de esas personas. Ahora, ¿qué ocurre cuando esa tapa se llene? Empieza a caer el fruto al suelo, empieza a perderse, porque no hay una atención apropiada. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer un pastor? ¿Qué es lo que debe hacer cualquier iglesia? Que en la medida que se están añadiendo a la iglesia cada día los que han de ser salvos, cuando ellos lleguen, los que vayan llegando a la orilla, ya lleguen a la orilla como líderes, y que la tapa siga creciendo. La tapa siga creciendo, porque la base de líderes crece proporcionalmente con la gente que están siendo añadidas a la iglesia. Y es así como tiene que funcionar, mi hermano. No te puedes quedar estancado. Dios te quiere activo, porque Dios dice: cada uno, según el don que recibió, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta porción bíblica, por este tiempo de estudio. Permite, Señor, que haya sido nutritivo, que tu Espíritu Santo lo aplique a nuestros corazones y que podamos traducir toda esta teoría en vida práctica.
tanto personal como congregacional. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bríndele un aplauso a nuestro Señor.